Debate bíblico. Génesis, capítulo número 4, Caín y Abel. Abrimos el debate. Sí, hay que Literalmente explicar. abrimos el debate. Hay que La explicar. palabra de Dios dice en el versículo número 16 ¿Qué? de Génesis capítulo 4, que salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer. La pregunta es, ¿quién era esa mujer? Si Caín tenía un hermano que ya había matado, llamado Abel, Set todavía no había nacido, Por lo entonces tanto, estaba sus demás hermanas tampoco. Adán y Eva. Pero antes de él ir a esa ciudad y conocer a su mujer, más atrás dice que Jehová le dice, y dijo Caín a Jehová, versículo 13, grande es mi castigo para ser soportado, he aquí que me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré extranjero, errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera, o sea, persona, que me hallare, me matará. ¿A quién le temía Caín? Sí decimos que no había más personas en ese momento, que solamente Adán, Eva y Caín. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Esto está implicando nuevamente, había más personas, aparte de Caín, aparte de Adán, Eva y Caín, que Abel ya había muerto. Ahí hay una duda. Hay una duda. La Biblia no No especifica literalmente ahí de que Adán y Eva tuvieron más hijos. Sí lo dice más adelante, pero hasta este momento, hasta el capítulo 4, no lo dice. O sea que hay un lapso de tiempo. Se corta, como que se corta. O sea, podemos decir que hay un lapso de espacio tiempo que pasaba. temporal ahí. Hay un Sí. espacio que se nos Que aunque no se quitó. especifica aquí, Exacto. sí sucedió. Puede ser, mira, puede ser. Pues sí Por sucedió. ejemplo, aquí, permiso. Ajá. Puede ser, mira, aquí dice que según Caín ya había matado a su hermano, Abel, ¿no? Exacto. Entonces se dice que también Dios, después de un tiempo, Dios le dio a Eva otro hijo. Entonces ahí vemos que todavía pues Set no había nacido y tampoco había tenido hijas o otros hijos, ¿no? Pero se especifica que dice que todavía que Dios les dio más hijos. Exacto. Lo cual puede ser que, por ejemplo, Caín estuviera vagando en varios, Lugares. en el desierto, no sé. Cualquier lugar podría Y ser. pudo haber regresado y en ese tiempo que duró vagando por ahí, pudo ser de que ya haya regresado y ya como que se hubiera establecido como una pequeña ciudad. Entre esos pueden estar los habitantes de los hijos de Adán y de Eva. Entonces ahí conoció a su esposa y fue por eso, puede ser. Pero es que Pero el hay castigo de algo Caín fue inmediatamente después que él mató a su hermano. Exacto. Antes de que naciera Set, pero fue inmediatamente. ¿Dónde está tu hermano? La sangre de él clama desde la tierra. Por Y eso. recuerda, ok, sí, yo entiendo a lo que tú te refieres, pero Sí. recuerda que tanto Caín como Jehová mismo mencionaron y dijeron cualquiera, refiriéndose muy probablemente a más personas, porque cualquiera se usa Cualquier en términos de persona. personas. Cualquiera que matare a Caín Será castigado. será castigado tanto. 7 veces. Y Entonces, cualquiera, aparte, entendiendo que ya estaba su mamá y su papá, sí, que era Exacto. Adán y Eva, exacto. porque si solamente se refieren a ellos, no dicen cualquiera, sino que Caín dice, y si mi papá o si mi mamá, O mi hermano. ajá, pero Pero en ese tiempo no estaba. exactamente, Exacto. sino que dicen cualquiera, o sea, aparte de mami y papi, aparte de Adán y Eva, ¿Quién hay es más? personas. ¿Quién es Exacto. más? Ahora, vamos con algunos principios bíblicos de interpretación. Lo primero es que la Biblia, claro, no se escribió en tiempo cronológico, o sea, los Sí, hechos. eso sí es verdad. Hay veces que tú puedes leer algo aquí, por ejemplo, aquí atrás, que ya eso quizás sucedió más adelante, no está en cronológico. Exacto. Por ejemplo, si pusiéramos en orden cronológico la Biblia,
bueno, aquí los eventos, porque aquí Exacto. sí en sí, Por evento. ajá, No, sí, pero está me Génesis, refiero Éxodo y yo ahí. en cuanto a orden cronológico de qué libro se escribió primero, yo diría. No en cuanto a eventos, porque eventos hay demasiados y sería muy Sí. complicado recopilar todo y todo eso, pero si pusiéramos el primer libro de la Biblia que fue escrito, literalmente es Job, es uno que, algo así se llama, ¿no? Job, ¿no? Ajá, Sí, Job. Job. Pero Literalmente. en este caso, Y está como a la mitad de la Biblia. yo creo. Exacto. Sí, Entonces, por sí. eso Exacto. es más, podemos irnos incluso a Job y leer y puede que resolvamos dudas ahora, ahí. espérate, porque Job, No, porque al Job- hacerle el primero, o Ajá. sea, escrito así, pero en evento en sí, el Génesis. Sí. Aquí es que empieza Exacto, todo. ahí es donde Porque ahí empieza nos todo. Aquí que explica empieza cuándo todo. crearon los cielos, Exacto. la tierra. Ahora hay que la entender arena, que en el momento en el que Génesis se escribió, se estaban dando los acontecimientos que tenemos en Éxodo. Voy a explicar algo. Recordé. Ok. Y vamos a ver, aquí mismo en Génesis 4. Antes Muy de que lo interesante. diga, antes de que lo diga, que no se le olvide. Este solo es un video en donde estamos debatiendo entre nosotros. No es para que los que vayan a ver este video crean que no es que la Biblia no es perfecta o que hay muchas cosas que en la Biblia no tienen. No, es totalmente lo contrario. Solamente es un debate abierto en donde estamos Son divagando, misterios. preguntando. Son misterios que se van a resolver cuando lleguemos al cielo. Sí, Exacto. allá le podemos preguntar al Señor. Exacto. Todo. Sí, allá podemos preguntar al Señor. Pero eso como por el dice. momento solamente es divagaciones, teorías, etcétera. No es Exactamente. literalmente que sea cierto lo que estamos Al fin y diciendo. al cabo, sea Dios veraz. Exacto. Todo hombre mentiroso. Esa es la palabra. Sí. Bueno, Entonces, ahora sí en el diga. capítulo número 4 del libro de Génesis, sucedieron algunos eventos que muchas veces nosotros pasamos por alto. Y es que hay veces, del versículo 1, por ejemplo, el versículo 2 de un texto, a veces pasa mucho tiempo. Porque quizá en el versículo 1 dice, y fulano nació, y el versículo 2 dice, y fue rey de tal lugar. Y tú dices, oh, pero claro, te está dando un resumen. ¿Cuántos años ya de, pasaron? ¿cuánto pasó de que nació, creció y todo A eso? eso me Después, refería cuando yo O sea, estaba podemos diciendo decir, esos eventos, ese exacto. tiempo ahí. podemos decir que un capítulo literalmente contiene años de historia. Eso es a lo que nos estamos refiriendo entonces. No necesariamente un capítulo, sino el evento, lo que sucedió. Puede lo que el sucedió. personaje ya haya pasado años y por ejemplo, que por ejemplo como cuando dice y nació y se convirtió en rey tal. Por ejemplo, Ajá. como el rey David, por decirlo así. Eso se da mucho a ver en Que, números, de hecho. ajá, exacto. Por ejemplo, cuando Sí. el rey David, él no sabía que se iba a convertir en rey. Exacto. Entonces, Porque lo- ¿cuántos años tuvo que esperar para que se convirtiera en rey? No sé. no fueron A varios eso, años. ajá, exactamente. Ahora aquí hay un ejemplo. Porque él era muy joven Hay cuando. un ejemplo buenísimo aquí, que yo creo que antes, nosotros estamos en el versículo 16, incluso dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod. Y Nod significa, esto es errante, pero está diciendo que ya hay una ciudad, alguien la fundó, alguien le puso ese nombre. Exacto. ¿Quién Entonces- fue? Exactamente. ¿Quién fue? La fundó. O sea, ahí está la pregunta, ahí está la duda. Entonces, ¿Quién Aquí sí fue? o sí viene, hay aquí viene, personas yo creo, antes. ajá, yo creo, de yo ellos. pienso, ese es mi Claro. divagando. Yo me imagino que pudo haber sido, obviamente, pues Adán entre su mamá, que es Eva, y su hermano que nació, porque no se sabe cuándo nació, porque ahí no especifica. Después de que Caín mató a su hermano Abel, Dios dice que se compadeció de Eva y le dio otro hijo. Porque Más mató, adelante. ajá, exactamente. Más adelante no se sabe cuánto, pero. Y- Y yo imagino que en ese transcurso, ese tiempo de que Caín todavía estaba como errando, pues, porque ahí dice que él iba a ser extranjero. Ajá. Yo me imagino que en ese tiempo del lapso de tiempo, él se fue no sé, al desierto por temor o por, no sé, para que no lo encontraran. Aunque Dios le había dicho que no tenía que tener miedo porque si lo mataban, Y el otro iba a ser castigado exactamente, también. 7 veces. Literalmente. Entonces, yo digo que él, pues, igual tenía miedo y se fue al desierto, yo no sé a dónde, pero se fue. Dice, al oriente de Exacto. Edén.
Entonces, Oriente. Y conoció yo a su dije, mujer. exacto. Y la cual Entonces, concibió, volvió. ya está embarazada. Y dio a luz, ya parió. Todo en el versículo 17. Y edificó una ciudad. Oye, el muchacho ya asoció. Y llamó el nombre de su hijo Enoch. O sea, somos tan. O sea, en un versículo pasaron literalmente años. Exactamente, meses, A todo. eso me refiero cuando, por ejemplo, la Biblia no Exactamente. especifica, pero dice, bueno, tal vez son lapsos de tiempo, ¿no? O sea, no te lo voy a Ahora, escribir. también tenemos que entender que Dios, que es la fuente de toda sabiduría, Exacto. verdaderamente, Él, esta es la revelación divina de Dios, o sea, esta es la revelación de Dios, Sí, sí. la palabra de Dios. Todo lo que está ahí escrito es verdad. Exactamente. Y Toda va a la ser escritura es inspirada por Dios. Entonces, es como también se dice, Dios reveló aquí, nos reveló a nosotros lo que Él quería que nosotros sepamos. Exacto. Porque hay muchas cosas que pasaron, muchos Demasiadas, eventos. sí. Mira lo que dice Juan sobre Jesús. Y Jesús hizo otros milagros estando entre nosotros, lo cual no se escribieron. Porque si se hubiesen escrito, no cabrían los libros en el mundo, haciendo como una O parábola. sea, como hipérbole, así. diciendo literalmente todos los días hizo milagros. Hizo muchas cosas. Si se hubiera escrito todo lo que hizo Jesús, La de igual Biblia forma fuera más aquí. grande así. Sí. Tú te imaginas que aquí, gracias a Dios que dice, y Adán le puso nombre a los animales. Mira que comienza a enumerarlo. Y a este llamó perro, y a No, este pero gato. ¿sabes lo que sí y a este- recuerdan en la Biblia fue toda la descendencia? Porque, por ejemplo, hay libros que solamente hablan, por ejemplo, de toda la descendencia. Números. sí. Números. Adán, Crónicas. Sí, Adán, crónicas. Y aquí mismo la descendencia de Adán. en el Ajá, 5, exacto. capítulo 5. Si nos ponemos a hablar de libros que hablan Adán de engendró eso, a sí. este engendró a Ajá, este. o sea que en general, en resumen, hay cosas que Dios, o sea, las cosas que Dios, bueno, también lo dice un versículo, Deuteronomio, cuando estamos viendo pasajes como este, hay que buscar Deuteronomio, y se van a aprender este texto porque el capítulo y el versículo son iguales, 29. Ahí está. Deuteronomio 29 dice, eso es un tapaboca para cualquiera, dice 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas Las que están en la Biblia. sí, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley, dice la palabra de Dios. O sea, Ahí recordemos también que ahí Ujú. que estamos hablando del tiempo de la ley. O sea, no Sí. estamos todavía, o sea, esos tiempo de la gracia estamos ahorita, Ujú. pero el tiempo de la ley es literalmente lo que estamos viendo ahí también. miren aquí, miren aquí el capítulo 4. ¿Qué dice el Pablo? Dice, el versículo 1, dice, conoció a Adán, vamos a leerlo poco a poco y hacer pausa y analizar el tiempo que pasó en ese tiempo. Conoció a Adán a su mujer Eva. Bueno, voy a leer un poquito para atrás, para ver cómo, vamos a poner el 21, donde ya... Bueno, podemos decir que, espérame, permítame un momento ahí, y perdón. Antes de que lo saquen del vuelto, voy a leer un poquito antes, Ok. como el 21. Y dijo Jehová, Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no Ese- alargue su mano y 22. tome, ese es el 22. Ajá. Y ya en el 22 sí es donde dice lo que es el hombre ya, ya que es tanto que un hombre ya sabe lo que es el bien y el mal. Y el 23 dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Ahí prácticamente... la tierra de que fue tomada. Exacto, desde que fue hecho desde que ya literalmente ya Dios terminó la creación, hasta ese momento no sabemos cuánto tiempo pasó. Eso es algo que no vamos a poder saber. Pero si vamos al capítulo 4, versículo 1 dice... Se lo voy a analizar yo ahora. bueno, analícelo. Sí. Es que sí está interesante. Sí. Entonces, ok. Entonces, así mismo como tú leíste el 23, lo sacó Jehová del huerto del Edén. No hay tiempo definido. Entonces, y el 24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todo lado para guardar el camino del árbol de la vida. Un ángel, ¿no?
Ajá. Ahí podemos Un decir tipo que de no se ángel, el acaba. querubín. Dice el 4, 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. En el capítulo número 1, dice aquí la palabra, Capítulo 1. digo, en el versículo número 1, el capítulo número 4, ya ahí pasó, si vamos a lo que conocemos, un embarazo generalmente puede durar 9 meses, ¿verdad? Es lo general. De aquel tiempo, quizá también así, ¿verdad? Porque es el proceso. Sí. En ese versículo número 1, entonces pasaron unos meses. 9, para ser exactos. Sí. Si Le conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió, quedó embarazada, y dio a luz a Caín. ¿Verdad? Pasaron ya los 8 meses, 9 meses ahí. Y dijo, por voluntad de Jehová, he adquirido varón. Es el versículo 1. Sí. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Pero ahí cuando dice, después dio a luz a su hermano Abel, se está omitiendo lo obvio. Que Adán nuevamente conoció a Eva, ella quedó embarazada, duró unos meses ahí. Unos 9 meses podemos Entonces, volver a intuir. y dio a luz a su hermano Abel. O sea, en el versículo 1 y 2, ¿cuánto tiempo ya tenemos? Sí, general. 9 meses y 9 meses, 18 meses. Sí, 18. Un Más año de y medio. un año, sí, un año. Ajá. Ahora, pero ya en el versículo 3, ya los muchachos no están gateando. Aquí sí aconteció andando el tiempo. Ya esa era la O sea, palabra. ya esa era la pasaron frase. literalmente años. Ya. Ajá. Pasados los años. Ajá, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ya ese O sea, muchacho ya ella sabía que lo que ya sabía, trabajaba literalmente. exactamente. Ya se ganaba la Ya vida no. ya. Salía solo, buscaba algo, lo mochaba, traía, todo eso. Se ganaba la vida literalmente ya. Ya él podía hacer todo eso. Igual Y a ver. Abel también, digo, Pero era ajá, pastor de Y el ovejas. versículo Eso era- 4. Eso era la diferencia entre los hermanos, que uno era pastor de ovejas y el y otro otro labrador de la tierra. Exacto. O sea, Aquí. podemos decir que prácticamente desde el versículo 3 al 4 ya hay una diferencia, ya hay una gran cantidad de, podemos decir, de años. Sí. No tan grande, obviamente, pero sí una cantidad de años larga. Entonces en ese tiempo que el Señor quiso que sepamos qué pasó con la ofrenda de Caín, la ofrenda de Abel, lo que pasó dentro de su corazón, lo que Dios dijo, o sea, a quien Dios miró con agrado, y cómo entonces Caín desobedeció y todo eso, pecó y mata a Abel, pero ya en el tiempo de atrás, ya había pasado un tiempo. Y La Biblia no dice si es en ese tiempo en el cual... bueno, no, sí lo dice. Sí. Iba a decir entonces ya pasa todo ese tiempo ahí, sigue adelante, y ya más adelante que llega a donde empezamos. Cualquiera que me hallare me matará. Exacto. Ahora, miren cómo empieza el capítulo 5. El capítulo 5 va a ser como un resumen ya, y ahí finalizamos este debate. El capítulo 5 hace un resumen y dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Versículo muy conocido. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Y el día en que fueron creados, y vivió Adán 130 años, 130 ya, perdón. y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Entonces, bueno, vamos a leer el 25 del 4, porque volvamos Pero, a esa espera. parte. Pero, No, que por si no lee el ejemplo, 25 del 4 pero, no va a por entender ejemplo, en la ese de- Pero Cuando- ahí en esa descendencia ya se omitió que existió de alguna manera Abel y Caín. No, por eso, porque el contexto. Saltamos el versículo 25 del 4. Ahí es Pero que por dice, ejemplo en la descendencia Sí. de Adán, por ejemplo en la Biblia, no, dice toda su descendencia. Ahí podemos, por decirlo, yo me imagino que podemos darnos cuenta quién fue, o sea, después de eso podemos ver cómo fue su ¿Cuánto había? descendencia, ajá, cuántos hijos tuvo, porque por ejemplo Exacto. primero fue Caín y Abel, ¿no? Ajá. Luego fue Set, Set. Set, luego fue Vamos. ya se me olvidó. Ay, se te puede ir.
Recupérala. Yo tengo una duda, aquí me surgió Bueno, una siga, duda. siga. Aquí me Está bien, está bien. Y perdón, yo sé que a ti ya se te olvidó. Y tiene que ver el contexto. Sí, sí. Tiene que Es ver que- el contexto. pero lo que pasa es que el 25. 25 dice vivió Matusalén. Ah, espérate. Como el 425, o sea. 425. Ah, Es que tiene que yo ser estoy en el 5, como Ah, estábamos no. en el No, 5. digo, antes del 5, a leer el contexto, o sea, lo que Ah, va a traer. ok, Ajá. ya. Pues Ay, es que en ay. el 4, o sea, pero es la historia de Caín, ¿no? Ajá, pero Sí, antes de Caín y llegar al Abel. descendiente, ¿quién lee el 25? ¿Lee el 25 y el 26? Ok, dice, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, evidentemente, y llamó su nombre Set, ahí está el tercer Ajá, hijo. ahí está, o sea, ajá. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Ajá. ¿Cómo se enteraron? Sí. No, ya, se da bien, dale. Dice, y a No, Set pero- también le nació un hijo, y llamó en su nombre Ya. Enos. Ajá. A hacer. Set, Ajá. sí, ¿y de dónde salió la esposa de Enos. de Set? ¿De dónde salió la esposa de Ahí Set? también. Y mira, por ejemplo, dice, De la misma que entonces tomó los Caín. hombres comenzaron a invocar el No. nombre de Jehová. O sea, quiere decir que habían más Ahí, personas. en ese versículo que lo en- dice, el 26. Sí, el 26. 26. Ajá, Entonces, Ajá. y después del nombre Enos, dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. empezaron Y lo a- dice en ajá. plural, o sea, Exacto. varios. Realmente habían más hijos de Adán y Eva, Bueno, sí, después de parece, Caín entonces y sí. Abel, que no se mencionan ahí en la Biblia, pero sí estuvieron ahí, y de esos hijos entonces, porque Caín tomó una mujer, y Y luego mira, aquí Set, en el capítulo 25 tomó- ya dando eso de... Entonces ya entra el 5 y ya Ajá, empieza la el generación. cinco. Dice que y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró ahí, dice, hijos e hijas. Ok. Y dice, y Exacto. fueron todos los días que vivía Adán 930 años y murió. O sea, que quiere decir que duró mucho. Pero mucho, sí, o porque sea, ese sí. tiempo, mucho tiempo, sí. Y ya ahí se empieza a ver la descendencia de Seth, Ajá. pero no se mencionan los hermanos. Sí, es verdad, ni siquiera, no se menciona. Solamente se O menciona sea, la Caín y descendencia. Abel no se mencionaron en ninguna de estas partes, solo se mencionó a Set. Como que Es fue... algo curioso, de hecho, sí. Sí, no, porque ya anterior lo mencionó en el 4:25. Ajá, de que Caín había encontrado a su esposo y que Ah, engendró Seth. a Pero Abel. Set, No, Set. ajá. En el 4:26. Pero entonces, Ajá. ¿de dónde salió la esposa de Set? Ahí Entonces, es mi pregunta, ¿de dónde salió Set? generalmente fue de los hijos de Adán y Eva. Exacto. Aunque no ¿Qué lo otro mencione más? por ahí. Sí, porque dice es que tuvo hijos e hijas. Exacto. Entonces yo imagino que tomó a una de sus hermanas. Lo Porque más- en ese tiempo se podía hacer. Ya ahorita ya no, Ahorita ya no, eso ya evidentemente, es sí, eso perverso. ya no. Sí. Y lo más como evidente y lógico y natural de pensar es eso, porque pensar lo contrario puede invalidar alguna cosa de la palabra que no debe ser. O sea, y por ejemplo, ya ahí, ya acabando el capítulo 5, ya ahí ahora se va a empezar otra historia que es la de Ah. Noé. Ajá. Exacto, y dice, y fue... Entonces, ajá. hay una, mira, por ejemplo, Sí, verdad. en la interpretación bíblica, tú tienes que leer el pasaje, tienes que leer el contexto. Y si hay un pasaje oscuro, o sea, que no es muy claro, no tiene mucha luz, tú tienes que verlo a la luz de otro pasaje que hable sobre eso. Y por Pero eso sirve también- lo de abajo. Ajá, y también tú no puedes, o sea, si solamente analizamos un texto aislado y no buscamos en ningún otro lado, cualquier texto que tú tomes de la Biblia tiene que ser congruente con los demás textos de la Biblia. Y todos sabemos que todos los versículos que están en la Biblia tienen congruencia entre sí. Ujú. Y hay dos características de la Biblia, es inerrante e infalible. Exacto. O sea, no contiene errores y no contiene contradicciones. Literalmente podemos decir que es una de las mejores, el libro mejor escrito hecho. Ujú. Fue inspirado por Dios, por lo cual, y sí, eso es lo más prudente. Si comenzamos a decir así, de que no, que fue que crearon más personas, Sí, es verdad. Eso lo vamos a averiguar cuando estamos en el... entonces, Cuando ya nos Sí surgen esas dudas, es verdad. sí, surgen pero esas dudas. que hay algunas que tienen que ser así conforme a la palabra, porque si hay una
por ejemplo, imagínate que fue que, o que digan que Caín fue, y bueno, como solamente estaba Adán y Eva, Caín y Abel no estaba, que esa mujer con quien se casó y tuvo un hijo, algo así, que bueno, están los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Entonces, está igual que no. No, porque entonces, bueno, uno, como un ángel por caído. ejemplo, en el mundo dice, ay, no, entonces se casó con un hijo de Sí. Sí, Ahora, para eso viene un nuevo debate. Exacto. Lo abro y lo dejo ahí. O Sí, lo menciono, para- lo dejo ahí. ábrele y- Menciónenlo, Ok, ok. menciónenlo y sí, Y luego menciónenlo ahí, y ok. si el video gusta y comentan que quieren Escuchar, hay escuchar el segunda debate, parte, lo segunda hacemos, parte. sí, eso se puede Entonces, hacer. viene la incógnita. Si luego del capítulo 4 y 5, en el capítulo 6, luego de que ya nació Noé y todo eso, Sí. el capítulo 6 dice que aconteció que comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Es el versículo 1. Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Ya O sea, las ¿Quiénes mismas- eran esas personas? O sea, las hijas, porque se menciona que Adán tuvo Los hijos de O sea Dios. que Es que las- también, No, pero escucha, ¿a quién escucha, se escucha. refiere? A los hijos de Dios y los hijos de los hombres. ¿A qué va referencia eso? Dice, ¿verdad? será, A los no que vamos a dar creen. respuesta, lo vamos a dejarlo ahí. ¿Será que los hijos de Dios son como ahora conocemos a los cristianos y los hijos de los hombres son los impíos? ¿O los hijos de Dios se refiere a los ángeles y los hijos de los hombres pues los hombres solamente? Porque el versículo 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Exacto. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Otra pregunta, ¿de dónde salieron los gigantes? Exactamente. O sea, ¿quién Bueno, era? pero eso es ¿quiénes cuestión eran esas para otro personas? video. Ya, si quieres saber qué es lo que va a Bueno, suceder en ese está debate, deja interesante. tu like. Ya. Y Coméntalo. Y Dile, suscríbete. queremos más, Suscríbete. queremos más. Y ora al Señor también para que te dé sabiduría verdaderamente y podamos entender la palabra de Dios. Antes de apagar todo esto y terminar, Comenten si quieren segunda parte. La palabra de Dios. es recordar esto. Estos debates que salió así de la nada, literalmente, no teníamos intenciones de grabar ni nada de eso. todo. Ujú. Estos debates son debates que Terminar simplemente con se hacen para, de cierta manera, estudiar la Biblia. Para que vean los jóvenes, sobre todo, que la Biblia sí es interesante. Amén. Sí, Porque así es. ¿cuántas incógnitas ya no tiene nuestra cabeza ahorita? Así Las es. preguntas que hicimos al final. Date cuenta de que la Biblia sí es interesante. Muy interesante. Pero sin más, nos despedimos. Hasta un próximo video. Dios Bye les bye. bendiga.